Y si estamos listos, nos vamos con Él y eso se queda. Se queda. Entonces, Salomón dice que todo eso es vanidad. Es importante que entendamos, amados hermanos, que nuestra alma tiene un valor invaluable. Un valor que no se puede pagar con cualquier cosa. Eso le costó la cruz a nuestro amado Maestro. Amén. El costo de nuestra alma fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Se pregunta usted, ¿o se ha preguntado usted alguna vez si Dios lo ama? Hermano, Dios le ama. Amén. Dios nos ama. Amén. Su misma palabra dice, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Santo, amén. Aleluya. Hermano, porque mire, algunas veces nosotros, incluso estando ya en el Evangelio, somos cabezones. Nos hemos convertido en cabezones algunas veces, queriendo hacer nuestro propio criterio, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, cuando la palabra del Señor nos dice, sé santos porque yo soy santo. Amén. Piense solamente en la cruz. Cristo, amado hermano, soportó la cruz, soportó el Calvario, soportó todo eso, amados hermanos, que tuvo que pasar hasta llegar a la muerte. Y dice la Biblia, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para hacer posible su salvación y mi salvación. Aleluya. El valor de un alma. Isaías 53:6, amados hermanos, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, dice la palabra, fuimos nosotros curados. Aleluya. Dice verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y eso es una gran verdad. Amén. Pero mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Hermano, Cristo no merecía morir en la cruz. Lo que merecíamos eran nosotros por pecadores. Pero Él se entregó a sí mismo. Dice la palabra que como corderito mudo fue a la cruz. ¿Y sabe por qué, hermano? Por amor a usted y por amor a mí. Amén. Porque Él sabía que era la única forma para la salvación del ser humano, para la salvación de nosotros. De otra manera nosotros estaríamos perdidos, pero Él se ofreció voluntariamente. Mire lo que dice esa palabra, Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido, Él fue molido por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz, dice la palabra, fue sobre Él. Él no merecía ese castigo. No lo merecía. Nosotros sí. Mas sin embargo, Cristo entregó su vida por usted y por mí. Santo, aleluya. Cuando entendemos esto, amados hermanos, ¿no cree usted que vale la pena ser agradecidos con Dios? Vale la pena, amados hermanos, que realmente seamos obedientes a la palabra del Señor. Que nos entreguemos de una vez por todas al Señor, haciendo su voluntad. Amén. Si le hemos fallado, pidamos perdón. Porque déjeme decirle, amado hermano, Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cualquiera puede decir, yo sé cómo hacerla. Déjeme decirle, del ojo de Dios ninguno nos escondemos. No, Él nos conoce. Él sabe todo lo de nosotros, aun cuando nosotros no lo hemos pensado, Él ya lo sabe. Porque así es Dios. Los escritores de los evangelios, amados hermanos, describen con gran detalle las agonías de Cristo en la cruz. Dice la palabra que cuando Cristo estaba ya en el Getsemaní, de su rostro caían gotas como de sangre. Amén.
Fue tremendo, amados hermanos. Fueron tremendos esos momentos para Jesús antes de ser arrestado. Amén. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a su alma y por amor a mi alma. El ladrón de la cruz se encontró frente a frente, amado hermano, con el valor de su alma. Porque el valor de su alma y de la mía es Cristo Jesús. Oiga bien, es Cristo Jesús. Durante sus últimos momentos, el ladrón fue honrado respecto a la eternidad. Uno de ellos, ¿verdad? Porque eran dos los que estaban allí. Amén. Alcanzó a decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de ese Cristo amoroso? Aleluya. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. La pregunta es: ¿ha sido usted tan honrado como este ladrón moribundo en la cruz? Déjeme decirle, si estamos viviendo en obediencia, usted y yo somos honrados también. ¿Por qué, amado hermano? Porque hay promesa para nosotros de vida eterna. Jesús le dijo al ladrón: hoy mismo. Y Jesús nos dice hoy también esta noche: si tú eres obediente a mi llamado, hoy mismo tú eres mi hijo. Hoy mismo tú empiezas a vivir la eternidad. Hermano, nosotros nacimos para ser eternos. ¿Cuántos lo creen? Sí. Ahora, nosotros decidimos mientras vivimos, amados hermanos, dónde vamos a pasar la eternidad. Hay dos lugares, dice la palabra del Señor. Uno es el infierno y otra es la gloria con Cristo. El infierno, amados hermanos, no fue establecido para usted ni para mí. Fue establecido para Satanás y todos los que le siguieron. Amén. Y allí van a ir ellos. Pero también pueden ir aquellos si son desobedientes y quieran hacer la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría que contrastemos el tiempo y la eternidad. Todos debemos, amados hermanos, enfrentar diariamente este contraste. La palabra del Señor nos dice a nosotros que la vida es como la flor que se marchita. ¿Cuántos lo creen? Sí. Hermano, es así. Sí. Es así. Hoy estamos y mañana quién sabe. Así es la flor. Amén. Y eso lo dice Santiago capítulo 1 verso 11. Amén. Que la vida es como la flor que se marchita. Qué bendición para aquellos que Dios les permite vivir largos días, largos años. 70, 80, 90, 100. Por ahí mencionaron de una ancianita de 125 años. Que ya no podía ni con ella misma, pero según estaba cumpliendo 125. Eso también ya es aflicción, ¿verdad? ¿Ves? Pues como Dios es bueno, Él sabrá a nosotros cuánto nos da. Pero la vida es como la flor. La flor en la mañana se ve muy linda, preciosa, cuando recién se abre. Pero de repente en la tarde usted pasa y está marchita. Amén. Así pone Dios como ejemplo para nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, entonces esto nos debe enseñar a nosotros que hay que preocuparnos por nuestra alma. Tenemos que preocuparnos. Dice también Santiago 4:14 que la vida es como un vapor que aparece, pero que luego se desvanece. Amén. Aparece. Así es la vida. De repente usted ve al hermano hermoso, la hermana hermosa, pero más tarde deja de verla y pregunta: ¿y dónde está la hermana Julana? No, pues se fue con el Señor. También que se veía. Amén. Y joven. También que se veía.
Podríamos mencionar algunas personas que nosotros conocemos que se nos han ido, que se nos han adelantado, pero no viene el caso. Personas quizás más jóvenes que nosotros ya se fueron. Amén. ¿Por qué? Porque así es la vida. Pensemos en la locura del rico. ¿Se acuerdan del rico que habla la palabra del Señor en Lucas 12, 15 al 21, si quieren buscarlo? Este hombre, según la palabra, era muy rico y tenía de todo. Pasaba haciendo fiestas continuamente, haciendo y deshaciendo, desperdiciando. Quiero pensar, no lo dice la Biblia, pero lo quiero decir yo. Posiblemente hacían tanta comida que al final hasta tenían que llenar barriles de comida para tirarla. Y como eran ricos, no les importaba pensar en el pobre. Amén. No les importaba. También pensemos en Lázaro, por ejemplo. La palabra del Señor dice que un día muere el rico. ¿Y a dónde fue? Al infierno. Al infierno, dice la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque no se preocupó por su alma. Se preocupó por todos los bienes de este mundo, por todos los lujos de este mundo, por las vanidades de esta vida, pero no pensó en su alma. Un día muere, dice la palabra que se fue al infierno. Amén. Pero también dice la Biblia que muere Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Muere Lázaro, un pobre mendigo, una persona humilde, una persona que quizás nadie daba un centavo por él. Amén. Pero murió también. ¿Y a dónde fue? Dice la Biblia. Al seno de Abraham. Amén. Al paraíso de Dios. Y ahí viene lo bueno para uno y lo malo para otro. El rico, estando en el infierno, echa un vistazo y alcanza a ver dónde está Lázaro. Lázaro está disfrutando de la bienvenida que le dio Dios al seno de Abraham. Y el rico atormentado en el infierno, en aquel fuego que no se apaga. Y ustedes conocen la historia, que le pide a Abraham que mande a Lázaro tan siquiera mojando el dedo en agua para que toque su lengua, porque no aguantaba. Y tuvo la respuesta de Abraham. Digo, tú allá en el mundo tuviste de todo, muchos bienes, mucho de todo, pero nunca hiciste tesoros aquí. Así que entre tú y nosotros hay una cima, hay un muro que nos divide y no podemos llegar a ti. Y también le dice, bueno, si no pueden hacerlo por mí, pues háganlo por mi familia. Tengo 5 hermanos allá, vayan por ellos. Y la respuesta fue, allá tienen a los predicadores, a los profetas, a los siervos de Dios, a los evangelistas, que los escuchen a ellos. Amén. Hermanos, debemos de escuchar la palabra del Señor. Mire, hay gente que pensará que lo que la hermana Carmelita sale a hacer los sábados con un grupo de personas que le acompañan, hay quienes que han de decir, si yo fuera ella, yo no lo haría. Pérdida de tiempo. Ni uno ha venido desde que empezó a hacerlo. Pero déjeme decirle, ella está haciendo una labor. Y por esa labor recibirá su recompensa. Porque eso de entender que ella se preocupa aún por otras almas, no solamente por la de ella. Y yo creo que esta es obligación de todos. Debíamos de preocuparnos por las almas perdidas. Como dije, hermanos, iniciando por nuestra casa primeramente. Nuestra casa, nuestros hermanos, tienen un alma que se puede perder si nosotros no hacemos nada. Amén. Es importante entonces que hagamos algo.
que empecemos a hacer algo. Me gustaría que vayamos a Salmos, capítulo 90, para que veamos ahí lo que nos dice la palabra del Señor. La vida del hombre sigue siendo breve. Salmo 90, verso 10 al 12 dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, cuando ya llegamos a los 80 de ahí para allá, es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Esto es importante, mire, el verso 12. Y yo creo que esto es bueno que nosotros, hermanos, lo atesoremos. Enséñanos de tal modo que podamos contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Enséñanos, oh Dios, podríamos agregarle, de tal modo. Enséñanos, oh Dios, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y un corazón sabio, amados hermanos, es aquel que hace lo que dice San Mateo 6:33. ¿Se recuerdan ese verso? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lamentablemente el ser humano es así. Empieza buscando las añadiduras, cuando lo primero tiene que ser buscar la presencia de Dios. Amén. La eternidad, amado hermano, es para siempre. Y nos lo dice Romanos capítulo 6, verso 23, donde dice: mas la paga del pecado es muerte. Donde dice: la paga del pecado es muerte, perdón. Mas la dádiva de Dios. O sea que si nosotros pecamos, el pago es muerte. Pero si servimos con fidelidad a Dios, hay vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Que dádiva quiere decir el regalo de Dios. Es vida, y mire, y no cualquier vida, no para un ratito, eterna, dice la palabra del Señor. Vida eterna.